esta sería la segunda parte de esa enseñanza. Y solo a manera de resumen, para tratar de entender la idea de lo que vimos en el versículo 17 al versículo 20, voy a recordarles un poco. Recordamos, hermanos, que en aquella ocasión estudiamos los afectos que esta separación ocasionaba al apóstol Pablo y cómo el deseo por verlos crecía cada vez que era obstaculizado. ¿Recuerdan eso? Eso fue muy importante, porque Pablo intentaba una y dos y tres veces ir y era obstaculizado, y en lugar de que él se resignara, dice las Escrituras, que tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Era obstaculizado y su anhelo crecía. Pero también recordamos, hermanos, que Satanás se había encargado de obstaculizarlo. Y aunque no nos decía exactamente cómo lo evitaba, es decir, no supimos cómo él se oponía a que Pablo fuera, sí nos dimos cuenta que esta era una gran oposición de Satanás para que Pablo no pudiera tener esta comunión con los hermanos de Tesalónica. Y recordamos, hermanos, que eso hacía que causara dolor en el apóstol Pablo, pero también mostrara el amor que tenía por estos hermanos, un amor entrañable, un amor verdadero por estos genuinos creyentes. También vimos cómo el apóstol, como hemos leído ahorita, los llama gozo y corona suya, esperando verlos firmes hasta el día de la venida del Señor. De esta manera, hermanos, nos pudimos dar cuenta que los afectos de un ministro, en este caso el apóstol Pablo, están ligados a su grey, y estos se ven afectados con la separación entre ellos. Ahora vamos a estudiar del versículo 1 al 5, rogándole al Señor que nos conceda entender más de esto que nos ha dejado en su palabra. Y si ustedes van a sus Biblias, el versículo 1 del capítulo 3 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y vemos esta partícula en el versículo 1 que dice por lo cual. Y este por lo cual está uniendo la idea que va a dar adelante con lo que ha descrito en los versículos anteriores. Ahora, hay dos posibilidades de este por lo cual, y esto es la complicación de esta carta, como se han dado cuenta casi en toda ella, porque da ideas largas y luego hay ideas intermedias y luego hay otras nuevas ideas que lo unen nuevamente a esto, y esta no es la excepción. Este por lo cual puede ser que lo une a que ellos son su gozo y su corona, o puede ser que lo está uniendo a lo que él explicó de que él fue separado de ellos y que intentó una y otra vez, pero Satanás lo estorbó. Es más probable, por lo que vamos a ver el día de hoy, que la idea esté unida a lo que primero acaba de decir. Y lo vamos a ver porque eso ocasionó que él actuara. Y entonces el resultado de que Pablo una y otra vez lo intentara y no pudiera ir, ha hecho que entonces él tome decisiones. Entonces es más probable que esté unido a la idea de que él quiso ir a ellos una y otra vez, pero que Satanás les estorbó, o les estorbó, porque era Pablo y los misioneros. Entonces nos deja ver, hermanos, que esta dificultad que había enfrentado Pablo de no poder estar con ellos y tener que sufrir esta separación, lo lleva a decidir en actuar. Él tiene que hacer algo. E incluso vemos en este versículo 1 que esta situación no era algo cómodo. Él dice, no pudiendo soportar, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Entonces es aquí donde es más coherente la unidad de la idea con lo que acabamos de decir. Y hermanos, cuando empezamos esta carta yo les decía que esto era lo que yo trataba de evitar, porque perdemos la unidad de toda una idea, pero no me es posible hacerlo de otra manera, porque hay mucho que decir de cada uno de los versículos. Cuando él está diciendo, por lo cual no pudimos soportarlo más, él se está refiriendo a que él intentó ir una y otra vez y Satanás le obstaculizaba.
Él, Pablo, ha querido visitar a los hermanos que están en aflicción y en tribulación y que están siendo perseguidos. Y él está intentando ir una y otra, pero Satanás lo obstaculiza. Y entonces él dice, no pudiendo soportar más esta situación, esta separación, que recordamos había sido involuntaria, hermanos, porque si ustedes recuerdan, versículo 17 del capítulo 2 dice, separados en voz pasiva, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y recordábamos que el original lo que está dando a entender es como si un padre fue arrancado de sus hijos y sus hijos ahora están siendo quedados huérfanos porque el padre involuntariamente fue arrancado. Y la imagen que les daba es esta imagen en ocasiones en guerras, donde los presos de guerra son arrancados de sus hijos y sus hijos son llevados para ser reclutados. Y esto es lo que Pablo está dando a entender cuando por la persecución que inmediatamente se da en Tesalónica, los hermanos dicen, tienes que irte de aquí, Hechos 17, y se va a Berea, porque la persecución era tan severa que él tiene que irse porque si no va a morir en este lugar. Y él dice, yo fui arrancado de ustedes y después de que fui arrancado, sabiendo lo que pasa con ustedes de la tribulación que están enfrentando por los judíos y por sus mismos conciudadanos tesalónicos, yo he intentado ir y afirmar sus corazones, pero no he podido y ya no puedo soportar esto más. Así que acordamos quedarnos solos en Atenas. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y quizás no tenga mucho sentido esta frase, hermanos, para muchos de nosotros si no la estudiamos. Pero hermanos, quiero decirle varias cosas de este texto. Pablo está con Silvano y con Timoteo y están en Atenas. Pero las cosas en Atenas no han cambiado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las tribulaciones que él viene enfrentando en cada ciudad en donde llega y entra a la sinagoga de los judíos y predica el evangelio y luego el alboroto que se levanta, no ha cambiado. Todo su caminar de este segundo viaje misionero ha sido lo mismo. Él llegaba, predicaba el evangelio, la persecución se levantaba y se venía sobre ellos. Y en Atenas no es diferente, hermanos. Hay persecución, hay tribulación, hay angustia, hay dolor. Y él dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Es decir, hermanos, mi dolor, mi sufrimiento por no poder estar con ustedes hace que prefiera estar solo en las tribulaciones que estoy viviendo en Atenas y mandar a Timoteo. Ahora, él dice, acordamos quedarnos solos, refiriéndose a él y a Silvano. Pero Silvano o Silas al poco tiempo también sale hacia Berea. ¿Por qué sabemos esto? Porque si nosotros seguimos el relato del libro de los Hechos, vemos que cuando Timoteo llega para dar este reporte, que vamos a ver en la siguiente ocasión, él llega y dice en las Escrituras que tanto Pablo como Timoteo y Silas se vuelven a ver en Corintio. Es decir, que lo que está ahí obviando es que también Silas tuvo que salir. Y si nosotros revisamos las Escrituras, vemos que él tuvo que ir a Berea, mientras que Timoteo tuvo que ir a Tesalónica y Pablo tuvo que quedarse en Atenas, y tuvo que seguir predicando el evangelio sin el apoyo de sus hermanos, sin el servicio que ellos le daban, mientras Silas está enfrentando tribulaciones y Timoteo está enfrentando tribulaciones. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que lo que está haciendo Pablo es una muestra genuina de amor por sus hermanos en Tesalónica. Juan Calvino lo dice de esta manera: él prefirió quedarse solo que dejar a los de Tesalónica abandonados. Es decir, él prefirió tomar una decisión en contra de su bienestar y su comodidad, y él prefirió enviar a Timoteo sabiendo que él iba a enfrentar circunstancias tan solo para entender, como lo veremos en un momento, que ellos no apostataran.
¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Porque leemos estos textos y los vemos muy bonitos, pero quizás muchas veces no nos quedamos meditando lo que el Señor nos está diciendo en esto. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, la diligencia de un hombre por el bien de la iglesia de Cristo. Vemos que el apóstol Pablo es diligente en su deber por el bien de sus hermanos, aún por encima de su propio confort. Hermanos, Pablo tiene tantas cosas que hacer, tiene tanto trabajo que hacer, tiene tantas situaciones en Atenas, tiene tantas cosas, que qué mejor que tener al amado Timoteo y a Silvano o a Silas ayudándole. Qué mejor que enfrentar en estos hermanos que se reunían a orar, como lo dice en el primer capítulo, los tres intercedían y daban gracias. Qué hermosa comunión es tener hermanos que están sirviendo contigo, ayudando y que pueden ayudarte en el avance del reino. Pero ¿qué dice Pablo? Yo preferí quedarme solo en Atenas por el bien de la iglesia, por el bien de la iglesia. Y entonces vemos que él antepone el bien de la iglesia antes que su propio confort. Porque hermano, Silas se fue a Berea. Y podemos darnos cuenta, hermanos, lo que es el amor de un creyente por la iglesia. Ahora continuamos con nuestro texto. Aquí es donde nos damos cuenta qué es lo que decide entonces Pablo. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortarnos respecto a exhortaros respecto a vuestra fe. Y entonces vemos que envía a Timoteo, que es un hermano, un servidor y un colaborador. Y Pablo se refiere a este hombre de una manera con tanto aprecio. Yo espero, hermanos, que cuando leamos las Escrituras no veamos solamente como, ay, pues qué tantas palabras tan bonitas dice aquí. Que entendamos que cada jota y cada tilde ha sido inspirada por Dios y que tiene un propósito particular para nosotros, como lo tuvo en su momento para la iglesia de Tesalónica, hermanos. Quiero que piensen en las circunstancias que acabo de describir anteriormente. Tesalónica está siendo perseguida fuertemente por judíos y también por gentiles. Y como lo he recordado una y otra vez, esta persecución era de todo tipo, escarnios para los predicadores, familiares, agrediéndolos, de todo tipo, hermanos. Y él tiene que mandar a alguien, y él manda a uno y dice que este es mi hermano, mi servidor y mi colaborador. Es decir, que tiene tanto aprecio a la persona que va a enviar por la responsabilidad que tiene que enfrentar. La responsabilidad que tiene este mensajero requería estas características, pero al mismo tiempo requería esta cercanía, hermanos, una cercanía con el apóstol Pablo. Él se refiere a él como un hermano, entendiendo la cercanía que tiene con él, pero también como un colaborador y un servidor de Dios. Al llamarlo hermano, él les está diciendo, yo, Pablo, llamo a Timoteo mi hermano, el cual también es su hermano. Por lo tanto, ustedes pueden estar confiados que así como se refiere conmigo, se referirá con ustedes, porque también es su hermano. Y esto era sumamente importante, hermanos, para tratar todas las clases de cosas que él tenía que ir a tratar. Por lo tanto, este Timoteo iba a demostrar el mismo amor fraternal que el apóstol Pablo tuviera por ellos. De hecho, no nos debe de ser raro esto. Estas son las credenciales de Timoteo que Pablo expresa, no solamente aquí. Por ejemplo, acompáñenme a Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo.
Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Solo como paréntesis y enseñanza adicional de esto, hermanos. Esta es la razón por la cual Pablo le dice en la carta a Timoteo que él no deje de hacer su labor de evangelista. Es muy probablemente que a esto se refiere con su labor de evangelista. Pablo establecía la iglesia y Pablo, por la soberana mano del Señor, tenía que salir de la iglesia y tenía que seguir avanzando, porque Pablo era un apóstol, por lo cual la iglesia se iba a establecer. Y entonces Timoteo tiene que regresar constantemente a las iglesias para seguir afirmando la iglesia y seguir estableciéndola. Y este hermano Timoteo es el que tiene buen ánimo y tiene su confianza del apóstol para seguir avanzando el reino de Dios. Y se los decía nada más como comentario, porque a veces podemos pensar que cuando se refiere a sigue haciendo obra de evangelista, podamos pensar, contextualizándolo al día de hoy, que es solo compartir el evangelio en las calles, pero va mucho más allá de lo que Timoteo hacía. Él iba a las iglesias para seguirlas afirmando en Cristo, en el evangelio. Y continuamos, hermanos. Él le da esta descripción de que él es un hermano, que es un obrero fiel, en el cual pueden confiar. ¿Por qué era importante esto, hermanos? ¿Por qué era necesario decir un obrero fiel? Porque ¿cuál era uno de los ataques que les he dicho constantemente? ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo en el capítulo 2? Defender la legitimidad de su ministerio. Yo fui enviado por Dios, yo fui probado por Dios, soy probado por Dios y llevé la palabra de Dios, no la palabra de hombre. Es muy probable que por la respuesta que está dando Pablo, el ataque en contra de ellos era demasiado feroz, como lo leíamos en el Salmo 55, en donde sus lenguas son espadas agudas, en donde están hable y hable de estos creyentes que habían establecido la iglesia. Y entonces él dice, Pablo les dice a los de Tesalónica, Timoteo también es un obrero fiel. Timoteo también es un obrero fiel, él es un servidor de Dios. Y nuevamente, hermanos, si vemos esto que dice servidor de Dios, podemos recordar cuando dice que él fue enviado por Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Él va con mi autoridad, así como yo estuve ahí con ustedes. Porque la situación era demasiado apremiante. Y no terminan aquí, hermanos, las características de él. Aquí es donde se une más a la nota que les di. Él también es llamado un colaborador del Evangelio. Como lo leímos en Filipenses, y si ustedes regresan al libro de los Hechos, en los viajes misioneros donde Pablo va acompañado con Timoteo, él está diciéndoles que Timoteo, junto con el apóstol, han llevado y afirmado a muchos otros creyentes en el glorioso evangelio de Cristo. Él es un colaborador del evangelio. Él es uno que va con la intención de seguir avanzando el reino del Señor. Él no va con sus propios intereses. Él es un hermano amado, Él es un servidor de Dios y Él es un colaborador nuestro en el Evangelio. Es decir, Timoteo ha trabajado con Pablo arduamente, por lo tanto, tengan confianza en Él, porque yo no puedo ir. Y aquí viene lo interesante, hermanos. ¿Por qué esta descripción? Porque estas características eran importantes para el propósito que él iba a cumplir. Dice en este texto, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y espero, hermanos, que aquí puedan poner un poco de atención particular. Timoteo tiene un doble propósito, hermanos, afirmar y confirmar, o afirmar y fortalecer a la iglesia de Dios. Las palabras utilizadas en el original nos ayudan más a entender este propósito. Nosotros, creo que ya lo expliqué aquí una vez, nosotros utilizamos la palabra exhortar o animar de manera diferente. O sea, tenemos dos palabras, o exhortar o animar.
Pero en el griego no es así, en el griego solo existe una palabra. Y esta palabra determina el significado dependiendo del contexto. Ahora, este es uno de aquellos que el contexto no es tan claro. Por lo tanto, creo que el mencionar lo que la palabra original quiere decir nos da mucho entendimiento de lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo utiliza una palabra que se llama parakaleo, que quiere decir caminar a un lado. Y espero que esto puedan también guardarlo en su corazón, hermanos, porque cuando nosotros pensamos en exhortar, tan solo llegamos a traer un texto y decir, mira, esto estuvo mal, está mal, tienes que cambiar. Y pensamos que eso es exhortar. Pero las escrituras definen exhortar o animar como uno que camina al lado. Eso quiere decir parakaleo, caminar al lado de él. Eso es lo que quiere decir. De tal forma que lo que está diciendo Pablo es, yo voy a enviar a Timoteo, quien es mi hermano amado, quien es un servidor de Dios y quien ha colaborado en el avance de Cristo, para que él caminando al lado de ustedes pueda confirmar su corazón, para que yo pueda estar seguro que cuando Cristo venga los veré ahí, porque ustedes son mi gloria y mi esperanza. Esta es la labor de Timoteo como evangelista. Y por eso tenía que mencionarlo, hermanos. Porque nuestra cultura rápida nos hace pensar que muchas veces nosotros podemos tener el texto adecuado y decirlo y pensar que de manera mágica va a pasar todo. Sin estar orando por ellos, caminando con ellos, animándolos para perseverar, dolernos, llorar, sufrir y esperar que cuando Cristo venga en gloria, nuestro hermano que hemos animado o hemos exhortado pueda estar ahí. Eso es lo que está diciendo Pablo de Timoteo. A eso tenía que ir. Y esta era la comisión que se le había dado. Ahora, hermanos, este versículo 2, ¿qué aprendemos? Además de esto, de la necesidad de caminar a un lado, de exhortar o animar para confirmarlos. Porque él dice que lo mandó para confirmar y exhortar en su fe. Y me adelanté a muchos puntos, hermanos, pero eso es lo que dijo en el versículo 20. Ellos son su gloria, ellos son su gozo. Él espera verlos. Y por eso manda a Timoteo. Él no ha podido ir, pero él manda a Timoteo. No puedo ir yo, pero va a ir Timoteo. Y él va a ayudarlos y va a caminar con ustedes y va a saber qué está pasando. Y los va a ayudar a perseverar. Y hermanos, ¿qué aprendemos de lo que hace Pablo con tanta responsabilidad y amor de creyentes? La necesidad de colaboradores fieles para seguir avanzando el reino y confiarle la obra de Dios. Guarden esto en sus corazones porque voy a decir una aplicación de esto sumamente importante para la iglesia aquí en Querétaro. La necesidad de colaboradores fieles para seguir avanzando el reino y confiar la obra del Señor. Pablo ha descrito su ministerio. Él ha dicho, Dios me ha aprobado y me sigue aprobando. Él ha mostrado su apostolado, la legitimidad de su apostolado. Ahora él ha demostrado la legitimidad de este siervo y colaborador Timoteo. Y qué importante era para el apóstol Pablo tener este fiel hermano a su lado. Y si nosotros regresamos a nuestro texto de esta mañana en el versículo 3 y 4, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como os ha acontecido y sabéis. Hermanos, yo creo que estos textos definen el propósito de la carta y el propósito de la preocupación del apóstol Pablo. Son unos de los textos más importantes para entender qué es lo que está pasando en el corazón de Pablo y por qué dice y hace todo lo que está haciendo. Él tiene una grande preocupación en su corazón, los creyentes de Tesalónica.
saber cómo están enfrentando las tribulaciones. Y por eso cada vez que vuelvo a hablar de esta carta no puedo hacer a un lado las tribulaciones, porque como lo he dicho, este es el centro de lo que está en el corazón de Pablo para animar, exhortar, defender la legitimidad de su ministerio, la legitimidad de su salida, para seguir defendiendo la legitimidad de esta iglesia y darle las instrucciones finales. Ellos están bajo tribulación y ellos necesitaban ser afirmados y confirmados en la fe. Así que él manda a Timoteo para que camine al lado de sus hermanos o exhorte y anime a los creyentes. Y saben algo, hermanos, creo que he mencionado varias veces esto, pero en el apóstol Pablo están las palabras del Señor Jesús y yo espero que en sus corazones esté siempre presente esta parábola que tantos teólogos han llamado como una de las parábolas sumamente claves para entender muchas de las enseñanzas de Cristo y entender muchos de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y esta es la parábola del sembrador. Porque ante las tribulaciones que ellos están pasando, según Mateo 13, solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. Una, cuando la palabra cae y cae sobre espinos y vienen las tribulaciones y las persecuciones, una es que ellos sean, o como dice la parábola, la palabra sea asfixiada y terminen apartándose después de haberla recibido con grande gozo. ¿Recuerdan eso que dice en Mateo 13? Pueden irlo a leer. Y la otra es, hermanos, que ellos perseveren dando fruto a 30, 60 y a 100 por uno. O sea que solo hay dos opciones cuando el Señor manda la tribulación y la aflicción. O terminarán apostatando, como lo hemos visto en las iglesias y lo seguiremos viendo, porque salieron de vosotros, pero no eran de nosotros. O perseverarán y darán fruto que glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Y el apóstol Pablo manda a Timoteo y quiere saber todo esto después de que él camine con ellos para saber qué es lo que está pasando en el corazón de Tesalónica, de los tesalonicenses. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, a fin de que nadie se inquiete. Y nuevamente, nosotros leemos en el español y no hace honor a la palabra que está diciendo porque es difícil traducirlo. Cuando dice a fin de que nadie se inquiete, hermanos, es una palabra bien complicada de traducir. Y creo que lo que hicieron los hermanos es muy correcto, pero nos roba el sentido de lo que está detrás de ella. Es una palabra que está hablando de un animalito moviendo la cola para convencer. Para los que tienen perros me van a entender. Cuando el perrito va y se sienta ahí al lado de ustedes y se le queda viendo y mueve su colita, lo que está haciendo es tratarte de persuadir o para que lo saques al baño o para que le des de comer o para que lo acaricies. Y esa palabra es la que está usando el apóstol Pablo para decirles, yo no quiero que nadie los inquiete o los convenzca o los seduzca de esta manera. Por eso estoy enviando a Timoteo. Ahora, ¿qué es lo peligroso de esto, hermanos? Pablo está preocupado y no quiere que los creyentes por estas tribulaciones sean seducidos o sean tropezados. ¿Por qué, hermanos? Porque quiero que escuchen las palabras de William Hendrickson. El arma del enemigo de la fe no es únicamente la espada. Algunas veces aparece con cuernos semejantes a los de un cordero, con suaves palabras y adulaciones como un perro moviendo la cola. Miren, hermanos, el riesgo que Pablo está viendo en los de Tesalónica es que llegue, como lo vemos adelantito, el tentador y los tiente susurrándole a los oídos, y espero que venga para aquellos que han leído El progreso del peregrino, que llegue y les digan, no, son muy exagerados. ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tanta aflicción? No,
mira, en este mundo puedes tener todo. No pierdas tus riquezas, no pierdas tu renombre. No exageres, cristiano. Mira, este camino es estrecho, pero mira, hay este camino que es amplio. Este es mejor, ve por este camino amplio. Este camino es más sencillo. No sufras tanto. Mira, estás padeciendo de tu familia, estás perdiendo tu prestigio, estás perdiendo tu propiedad. Eres el don nadie de tu familia, a nadie le importas. Mejor vete por este camino. Este camino está lleno de honores. Todo mundo te aplaudirá. Todo mundo va a disfrutar de lo que... Mira, vas a ser muy famoso. Tus amigos te van a amar. Ve por este camino. Solo, hermanos, que nosotros sabemos cuál es el fin de ese camino amplio, ancho. La perdición. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo dar a entender con esta palabra. Esa es su preocupación. Cómo el tentador puede venir a tentar y a susurrarte al oído, utilizando a impíos, utilizando tentaciones, utilizando el mundo y diciendo, no, mira, estás sin COVID, no te congregues. No, mira, o sea, ¿quieres ir en contra de todo lo que este mundo? ¿Tú crees que eres más sabio que las Naciones Unidas? No, ¿tú crees que Cristo vale tanto? Ese es el camino ancho, hermanos. Esa es la tentación que todo creyente puede enfrentar. ¿Saben qué es lo triste? Que al día de hoy, no hablando del peregrino, no hablando de los de Tesalónica, cientos de miles que dicen ser evangélicos están caminando por este camino ancho a la perdición, porque no saben lo que es morir a sí mismo para seguir a Cristo. Y esta es la tentación que los creyentes de Tesalónica estaban viviendo. Esta es la mayor preocupación del apóstol Pablo, que ante tremendas tribulaciones, con tanta comodidad, porque había mujeres nobles, hermanos. A veces tenemos un concepto del cristianismo muy extraño. La Biblia nos describe que esta iglesia había mujeres ricas, de posición muy alta, muy estudiadas. El libro de los Hechos, hablando de los nobles, dice que los de Berea eran nobles, tan nobles que leían tanto y leían tanto que cuando vinieron los apóstoles, ellos agarraban la Biblia y examinaban a la luz de las Escrituras. ¿Qué nos está diciendo de esos Bereas? De los de Berea. Eran hombres demasiado inteligentes que leían de tal manera que trataban de discernir, y la Biblia nos enseña que en Tesalónica había de este tipo de mujeres, nobles, muy estudiadas. Y estas mujeres, junto con los hermanos judíos, que también pudieron estar siendo tentados, podían haber sido persuadidos a decir, esto es demasiado, esto es muy exagerado. Si Cristo es amor, ¿por qué he de sufrir tanto? Esto no es lo que creo que Dios me está llamando. Hermanos, a pesar de que hemos leído Salmo 55, a pesar de que hemos leído Salmo 55 y que las Escrituras nos enseñan, como lo vemos ahorita, que el creyente ha sido llamado a sufrir persecución. Yo espero que podamos meditar en esto, hermanos. Ahora, ¿qué hace Pablo para contrarrestar este engaño diabólico, esta astucia diabólica? Esta astucia de Satanás que llega y entra por los ojos y es seductora, como le pasó a Eva. Les dice algo muy claramente, él se comporta muy varonil y les dice, yo ya se los había dicho. No tienen por qué sorprenderse. No es nada extraño de los creyentes. Esto no es algo nuevo, no es algo de lo cual deban sorprenderse. Ustedes ya lo sabían e incluso fueron instruidos en ello. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, como también cuando estuve con ustedes, os predecíamos que iban a pasar tribulación. Miren, hermanos, él está tomando lo que yo ya les había dicho, dice, yo ya se los había dicho, ya se los había predecido, esto iba a pasar.
esto iba a pasar. Por favor, no se sorprendan, no se sorprendan. Ahora, hermanos, en esto mismo vienen muchas cosas a nuestra mente. Por ejemplo, el apóstol Pedro. No sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Pero esto tiene un gran peso, porque vean lo que dijo el Señor Jesucristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Esta es la manera en la que afirman los creyentes. Es verdad, la astucia de Satanás es enorme, es verdad, el tentador está tratando de tentarlos, pero Pablo les dice, para esto estamos puestos, creyentes, para esto estamos puestos. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta de que este tema, así como lo veíamos en la ocasión pasada, es un tema indispensable en la enseñanza de la iglesia. Porque aunque Pablo estuvo poco tiempo con ellos, aunque Pablo pasó poco tiempo con ellos, él dice que ya los había instruido en la tribulación. Ellos ya habían sido preparados, ya se los había predecido. Él tuvo tiempo poco para enseñar las doctrinas principales, y mientras les hablaba, como les enseñaba la otra vez de Satanás, también les habló de la tribulación y cómo iban a padecer persecución. Dice James Ferguson, es un excelente remedio para sostener y afirmar al creyente contra el desmayo y la duda bajo las más dolorosas aflicciones, el entender que el Señor ha decretado firmemente llevar a sus seguidores por el camino de la cruz a su corona y hacerlos sufrir primero con Cristo antes de que reinen con Él, porque este es el remedio escrito aquí por Pablo. Para eso estamos destinados. Miren, hermanos, aquí podemos aprender la necesidad de que la iglesia sea instruido en todo el consejo de la palabra de Dios, y en este particular caso en la tribulación, en la enseñanza de la tribulación y de la persecución, y que como todo esto está bajo el soberano plan de Dios. Nos pasa que decimos, nosotros somos una iglesia reformada y creemos en la soberanía de Dios y creemos en el decreto de Dios, y hoy vamos a estudiar eso en la confesión. Sí, amén, creemos en eso. Y viene la circunstancia bien complicada en nuestro trabajo y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y dónde está entonces tu entendimiento de la soberanía de Dios? Vienen las circunstancias que son adversas a nuestra carne y decimos, pero yo no quiero pasar esto. Y olvidamos todo lo que decimos amén cuando estudiamos. Porque una cosa es tener una enseñanza bien bonita en nuestras vidas y otra cosa es arraigada en nuestros corazones. Así que, hermanos, este texto nos enseña que las tribulaciones, las aflicciones vienen de manera soberana a nuestras vidas para fortalecer y afirmar la fe genuina. De verdad, hermanos, esto enseña la Biblia. Por eso cito esa parábola una y otra vez. Porque sea que la aflicción, como se ha mostrado en este tiempo por medio de la pandemia, la aflicción hizo que muchos salieran corriendo y prefieran todavía hasta el día de hoy estar en sus casas encerrados sin querer venir a adorar al Dios trino y soberano. De verdad. Y se está viendo el fruto. Y si se extiende 20 años, están dispuestos a obedecer a César antes que a Dios 20 años. Cuando tenemos hermanos que no solamente se están congregando para adorar a Dios, sino están saliendo a predicar el evangelio como misioneros a lugares donde ni siquiera hay centros médicos para atender a personas enfermas de COVID, y siguen trabajando para el extendimiento del reino de Cristo. Pasemos a nuestro último versículo, hermanos. Dice desde el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como os ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, y volvemos a ver, hermanos, cómo dice lo mismo. Por eso traté de unirlo con el versículo 17, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y aquí vemos cómo en la mente del apóstol Pablo están los dos frutos. O apostataban o perseveraban. O ellos verdaderamente iban a continuar hasta que el Señor viniera en su trono en gloria. Cuando dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Esto está en su corazón. O ellos van a estar en sus ojos cuando el Señor venga, o iba a escuchar que ellos habían apostatado y se habían vuelto atrás. Así que esta es la razón por la cual envía a Timoteo. ¿Cuál es la fe de los creyentes, Timoteo? ¿Cómo están viviendo ellos? ¿Cómo se están comportando? ¿Están caminando de manera firme en las Escrituras, confiando en el Señor? ¿Están perseverando? ¿Están avanzando? ¿Están firmes en Cristo? Y envía a Timoteo. Por eso dice, ya no pudo soportarlo más. Yo tengo que saber, dice el apóstol Pablo, si los embarazos que he recibido, los encarcelamientos que tuve que padecer, el salir corriendo de ahí, el sentir tanto dolor por no verlos, el sufrir por ustedes, en verdad es para gloria del Señor, o los hice en vano, o fue en vano. Es decir, quiero saber si la semilla cayó entre pedregales o cayó en buena tierra. Ahora quiero decir una nota de este texto, porque hay gente que utiliza este texto para enseñar que la salvación se pierde. Este texto no está enseñando para nada eso. Y nuevamente, por no entender la parábola del sembrador. Porque el Señor Jesucristo dijo que por un momento muestran gozo, hay alegría. Muchos de ustedes, yo no conozco su corazón. Dios es el único que sabe. Muchos de ustedes van a mostrar emociones y van a decir, sí, yo sigo a Cristo 3, 5, 10, 15 años. Y cuando el Señor soberanamente, que conoce el corazón, mande la tribulación, mande las aflicciones, muchos se volverán atrás. Muchos se volverán atrás y su fe se darán cuenta que no estuvo sino cimentada en arena, en hojarascas, en hojas, y nunca la cimentaron en Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. El apóstol Pablo no está diciendo que estos creyentes iban a perder su salvación. Simplemente él está diciendo que esta enseñanza iba a mostrar lo que hay en sus corazones. O es una profesión genuina, es una obra de regeneración del Espíritu Santo, verdaderamente son creyentes, en verdad tenían las buenas motivaciones. Hermanos, para aquellos que están aquí en esta iglesia, desde casi que se inició esta iglesia, ustedes, yo estoy seguro que en este momento vienen muchas personas a su mente. Fulanito y perenganito, incluso orábamos por esto ayer. Personas que estuvieron entre nosotros con emociones y decir, sí, Cristo, sí, el Evangelio, sí, una iglesia reformada, y que en cuanto las cosas se pusieron difíciles, vino disciplina, hubo exposición del pecado, atrás volvieron y se volvieron, y su posterior estado es peor que el primero. Y es muy doloroso, pero eso nos hace temer en nuestros corazones, temer. Como ayer dábamos gracias en la reunión de oración, gracias porque tú has perseverado nuestra fe. Gracias porque nos has guardado hasta el día de hoy. Así que la tribulación puede o afirmar o exponer una falsa conversión. No está hablando de que la salvación se pierde. Dios ordena todas las cosas para que nosotros tengamos claridad, hermanos.
Y el apóstol Pablo, como un padre espiritual de estos hermanos, quiere asegurarse de que su profesión de fe es genuina y quiere alentarlos a que no vuelvan atrás, como hemos cantado. Qué hermoso canto. Porque el anhelo de todo creyente, aún en nuestras más grandes torpezas y debilidades y luchas, es no volver atrás nunca, no volver atrás nunca, no volver atrás nunca. Eso es lo que el Espíritu de Dios causa en nuestros corazones, no volver atrás nunca. Y por eso Timoteo tenía que ir a animarlos y a confirmarlos o a caminar a un lado de ellos, para animarlos o exhortarlos a fin de que fueran confirmados y pudieran perseverar. No sea que el tentador los hubiere tentado. Ya no quise volver a entrar en este punto, ya habíamos hablado un poco de esto en la ocasión pasada, pero nuevamente Pablo menciona al tentador, refiriéndose a Satanás y la astucia para tentar, cuando dice haberlos inquietado. De verdad, hermanos, qué importante es que entendamos el poder y la astucia de nuestro enemigo para ser sabios y prudentes en la manera en la que vivimos en esta tierra. ¿Qué aprendemos de este último versículo, hermanos? Estoy poniendo citas de muchos hermanos porque realmente es increíble lo que muchos de estos hermanos han enseñado a la luz de esta carta, hermano. Nuevamente cito a este escocés llamado James Ferguson. Y miren qué cosa tan hermosa dice. El cuidado de un ministro honesto hacia su pueblo, a su cargo, se extiende no solo a su primera conversión y a sacarlos de la naturaleza de su estado de gracia, sino también a su perseverancia en ese estado, porque Pablo, después de haber sido un instrumento de la conversión de los tesalonicenses, sigue siendo solícito acerca de la perseverancia. Yo os envié, dice, para convencerme de vuestra fe. Esta es una descripción de un ministro que ha sido obstaculizado una y otra vez y que no solo dijo, ya quedaron convertidos, ya hay una iglesia, ya me puedo ir a seguir expandiendo mi reino. Muestra el cuidado de un ministro honesto, hermanos. Y eso nos enseña bastante a nosotros. Ahora quiero aplicar estos puntos y voy a regresar a este en un momento, pero quiero aplicarlos, hermanos, para nuestra santificación. Hemos expuesto este texto, ahora hay que aplicarlo a nuestras vidas. Primera aplicación, hermanos, de lo que veíamos en el primer punto, en el capítulo 1 y versículo 1 y versículo 2. Antepongamos el bien de nuestros hermanos antes que nuestro bien temporal. Ahora tengo que aplicarlo así de sencillo porque la mayoría puede estar pensando, pues yo no soy un apóstol, ya ni hay, yo no soy ministro. Entonces, ¿qué aplicación tiene para mí? Bueno, el problema con ese pensamiento, hermanos, es que es antibíblico. Porque primero nos dice las Escrituras que observemos la conducta de nuestros ministros y la imitemos. O sea, eso no es el requerimiento para ellos. Y cuando Pablo habla de los requisitos de Timoteo, se refiere a los requisitos en general de un creyente maduro. Entonces ese pensamiento no es correcto. Lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, es algo que debe de ser común en creyentes maduros. Y que si tú consideras que no eres un creyente maduro y estás en ese camino, es algo que debes de considerar en tu corazón para que con suma oración y humillación delante del Señor le pidas para que te ayude. Porque dice Juan Calvino, donde hay amor no fingido y un deseo sincero por el bien de la iglesia, hará que el hombre dotado de amor posponga su propio bien y comodidad por el de su hermano, es decir, su propio bien temporal por el bien espiritual de ellos. Y Pablo lo demostró a enviar a Timoteo. Miren, hermanos, uno de los problemas más grandes de la iglesia en este tiempo es la comodidad extrema en la que hemos sido enseñados a vivir. Que nadie me saque de mi confort, que nadie me pida más allá de mi comodidad, que nadie me venga a incomodar en todo esto. Pero ¿qué aprendemos en la Biblia? Que Pablo, a pesar de que él está padeciendo en Atenas, que se iba a quedar porque Silas se iba a ir a Berea, él prefiere mandar a Timoteo y quedarse solo.
Y yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros tenga este deseo en nuestro corazón para cada vez menguar más nosotros en favor de nuestros hermanos, para ver la gloria de nuestro Señor en esta iglesia. Porque particularmente me toca compartir hoy con ustedes en Querétaro, hermanos. Esta aplicación es para ustedes en particular de esta iglesia. Que sus corazones puedan tener dispuesto el bien de nuestros hermanos antes que nuestro propio bien temporal. Porque ese es el amor que Cristo mostró por nosotros, hermanos. No tenemos excusa. Aplicación número 2, hermanos. Seamos diligentes en lo que resultará para el bien de nuestros hermanos. Miren, la mentalidad de este mundo que dice, bueno, ya lo intentaste una y otra vez, no era para ti, no era la voluntad de Dios, ya, no exageres. Eso dice, hermano, eso dice la mentalidad de este mundo. Ya, Pablo, no exageres, ya lo intentaste una y otra vez, ya resígnate, vete a otra iglesia. ¿Y qué dice Pablo? No, yo sé que esta es la voluntad de Dios y si para eso me tengo que quedar solo, porque ya no puedo soportarlo, enviaré a Timoteo. O sea, si no era de esta manera, yo buscaré la manera porque yo sé claramente por lo que está revelado en las Escrituras que eso es lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, voy a enviar a Timoteo. Pablo, a pesar de la oposición de poder ir personalmente, no dijo, bueno, ya no haré nada, sino que buscó por otros medios consolar el corazón de esta iglesia. Hermanos, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, ya estoy cansado, ya llegué bien tarde del trabajo, ya es una semana muy pesada. Ya habrá tiempo para ir a verlo. Ya lo veré el domingo. Yo sé que necesitaba hablar, pero ya hablaré con él el domingo. Ya. Dios me debe de entender que estoy muy cansado, ¿no? Dios quiere que trabaje. Esa es la manera en la que funciona nuestra carne, hermanos. Pero luego vamos a Corintios 13 y nos damos cuenta todo lo contrario. Y entonces después uno se siente sumamente redarguido porque dice, yo puedo entender, puedo explicar, puedo enseñar, puedo hacer un montón de cosas, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Soy como un címbalo que retuenda, aunque conozca toda la teología reformada, aunque lea todos los puritanos, aunque pueda memorizar todos los salmos, y no tengo amor para negarme a mí y ver por el crecimiento espiritual de mis hermanos, para animarlo, para exhortarlo, para estar con él orando, para llorar y alegrarme con él. Nada soy, nada soy. Y saben, hermanos, la iglesia reformada tiene que recordar esto, porque la iglesia de Cristo se muestra por el amor que tiene para con sus hermanos, no por su teología. Si la teología que tenemos no nos está llevando a amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó, estamos errando en nuestros corazones. Definitivamente estamos errando. Esa preciosa doctrina que el Señor nos ha concedido tener es para que podamos amar más a nuestros hermanos y este mundo sepa que Cristo mora en medio de nosotros. Punto número 2, hermanos. Y aquí regreso al punto que les decía. Oremos por colaboradores y ministros fieles al Señor y a su llamado. Yo sé que la mayoría vamos a decir amén, pero esto es algo en donde nos vamos a entender como iglesias que no tenemos un pastor local. Toluca tampoco tiene un pastor local, hermanos, como Querétaro no lo tiene. Y me refiero al local porque esté ahí, pero sí tenemos un pastor. El hermano Miguel es nuestro pastor. Que nos quede claro a todos, porque a él somos llamados a someternos. Pero a veces, como decimos, no tenemos, por muchas ideas que escuchamos y que tampoco son bíblicas. No, es que no tenemos pastor. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón? Se llena de ansiedad. Se llena de ansiedad. No, y es que, y si fulanito, y si perenganito, y si pusiéramos a él, y si pusiéramos al otro, y si él se levantara, hermanos, por favor, lo que Pablo nos está enseñando es que no mandó a cualquier otro hermano, no mandó a cualquier persona, y Tesalónica está enfrentando lo que verdaderamente es sufrir, hermanos.
Una iglesia recién conversa que está sufriendo persecución y que está siendo tentada por Satanás. Y él no dice, bueno, la situación es muy apremiante, enviemos a quien sea. No, no hace eso, no hace eso, no hace eso, hermanos. Ahora les digo esto con un doble intención. Una es que puedan entender y amar la decisión de nuestro pastor al no precipitarse en esto, por la responsabilidad tan grande que tiene él delante del Señor. La decisión tan importante que tienen los pastores de estas iglesias en no precipitarse, en poner a cualquier persona. Porque la responsabilidad bíblica, cuando ellos llegan a estos textos, hace que sus corazones estén sujetos a la palabra y no mandar a cualquier persona, cualquier teólogo que llega a las iglesias. Las iglesias llenan un montón de hombres que estuvieron en el seminario aquí, en el seminario acá y que saben esto. Y al poco tiempo cuando ves sus vidas, nada de eso, nada. Corazones inflados, llenos de orgullo. Por eso, hermanos, nuestros pastores siendo tan delicados y tan cuidadosos, y por eso la necesidad de la iglesia en que la oración que tenemos congregacional, aquí tienen miércoles y sábado, oren, en verdad oren, porque eso solo es una obra del Señor, es el Espíritu de Dios que da gracia, es el Espíritu de Dios que capacita, es el Espíritu de Dios que prueba y aprueba y va a sacar a luz y va a poner las circunstancias para que esta iglesia tenga claridad que esa es la voluntad de Dios, pero esto puede tardar 3, 5, 8, 10 años, hermanos. Y hermanos, yo sé que es difícil, yo entiendo por lo que están pasando porque lo vivimos, pero va de por medio el Evangelio y el reino de Dios, no nuestra comodidad, por favor. ¿De qué sirva que pongamos a cualquier persona y luego sea un tropezadero enorme? Y vergüenza como tantas iglesias allá afuera, un montón de estrellas al frente en el púlpito. Así que oremos, hermanos, no nos precipitemos, no nos desesperemos, hermanos. Oremos y oremos para que sea el Señor, no solamente levantando ministros, sino colaboradores fieles, hermanos, de verdad. Y por último, hermanos, la última aplicación, velemos para que no seamos sorprendidos o tentados cuando la tribulación venga a nuestras vidas. Hermanos, para eso hemos sido puestos, todos y cada uno de nosotros, en una medida o en otra, en sus trabajos, en sus familias, en sus colonias, en donde estén. Vamos a enfrentar en algún momento oposición, tribulación, persecución. Las escrituras son vastas en este tema, las advertencias son vastas. Y yo anhelo que en sus corazones estén, que cuando Cristo venga los halle haciendo el bien y no acobardados huyendo. Así que, hermanos, oremos y velemos para no ser sorprendidos cuando la persecución o la tribulación venga y podamos ser hallados, aprobados delante de nuestro Cristo. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos has concedido avanzar un poco más en esta carta. Padre, te damos muchas gracias por cuán preciosa es tu palabra, cuán santa es, Señor. Cuán indignos somos nosotros de recibir una palabra tan preciosa, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos redarguye. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque nos concedes tener este tiempo para adorarte también por medio de la exposición de tu palabra. Y Padre, solo tú puedes hacer que nuestros corazones sean afirmados en todo esto. Solo esta es tu iglesia y esta es tu gloria. Por favor, Señor, obra abundantemente en nuestros corazones, Señor. Santifícanos, Señor, por favor, para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Por favor, Señor, por favor. Poco es el tiempo que tenemos aquí para glorificarte, Señor. Líbranos de la tentación, Señor. Líbranos de ser inquietados, por favor, Señor. Y guárdanos en el hueco de tu mano para ser instrumentos que te glorifiquen. Te lo pedimos todo esto por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor. Amén.